Shalom Alejen, bendiciones a todos mis hermanos, los que están aquí en Zoom, los que están por Facebook y los que van a ver después este programa en YouTube. Que el Señor les bendiga. Estamos teniendo varias reflexiones respecto a la vida y la enseñanza de nuestro bendito Maestro y Mashiach, Yeshua, nuestro Redentor, aquel que nos expió, nuestro Salvador. Y venimos teniendo varias reflexiones, estamos teniendo un orden cronológico del, extraído del libro de Mateo, Matillahu. Hoy seguiremos con las palabras de nuestro maestro y hoy tenemos un invitado especial. Tenemos nuestro Roe Isaías, Roe de North Carolina y Roe de la costa este de los Estados Unidos. Hoy nuestro Roe nos va a exhortar respecto a lo que hemos venido viendo según el orden cronológico, como les decía. Así que gracias, Roe, desde ya por su tiempo. Sabemos que tiene una agenda copadísima, yo lo sé, lo vi, y gracias por apartar un tiempecito para estar con nosotros acá en el sur del mundo, en el sur de Sudamérica. Gracias, Roe, y el tiempo es suyo. Amén, amén. Muchas gracias, amado hermano Alejandro. Fuerte abrazo a la distancia, realmente de norte a sur. Un placer compartir con la comunidad, la colectividad de MC Shalom Chile. A todos mis hermanos que están conectados aquí en el Zoom, a los que están a través del Facebook. La verdad que es un placer poder compartir con ustedes. Tuve la oportunidad de conocer a Alejandro. Unos días compartimos. Persona muy noble, con mucho conocimiento en la escritura. Yo sé que lo que el Eterno está haciendo a través de él, de su papá y en Chile, seguirá creciendo, trayendo remanente. Amén. Así que bueno, estamos aquí con esta nueva oportunidad de poder nosotros estudiar las palabras de nuestro Mesías. La verdad, como decía mi hermano, ¿no? Me imagino que viene estudiando el capítulo 5 de Mateo. Vamos a enfocarnos en eso. No sé cuánto tiempo tenga, mi hermano, me dices. No me quiero extender mucho también. Y bueno, vamos a tratar conectando un tema, ¿no? Que muy interesante. Gracias por la oportunidad. Roe, el tiempo es libre por si acaso, ahí tómese el tiempo que usted considere. Bueno, nos vamos a tratar de simplificar y bueno, si al final hay dudas e inquietudes, bueno, vamos a ir de lleno. Amén. Bueno, vamos a orar, amada familia, vamos a pedir al Eterno que sea en medio de nosotros. Elohim de Abraham, Isaac y Jacob, te damos gracias, Padre, por este tiempo que nos permite estar aquí reunidos, estudiando tu Torah, que podamos recibir una palabra de bendición, de exhortación, de conocimiento en la escritura, de ver las palabras espirituales que nos enseña la Torah, las palabras que nos enseña el mismo Mesías, y cómo nosotros debemos aplicarla en nuestras vidas, que toda la información que recibamos siempre vivifique nuestro ser, nos lleve a un camino de entendimiento, de conocimiento, de sabiduría en tu escritura, y que siempre permanezcamos fieles a tus preceptos. Te bendecimos, te alabamos, en nombre de Mashiach Yeshua. Amén y amén. Muy bien, amados, sin más preámbulos, imagino que mi hermano, como dice, den un like, un share a la enseñanza para que este mensaje llegue a más hermanos y hermanas. Muy bien, bueno, vamos de lleno, a ver si puedo compartir aquí la presentación. Confirma, hermano, vamos a hacer primero la lectura de la Torah, es así. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar manu mikol ha'amim, benatan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. En español decimos, bendito eres tú, Adonai nuestro Eloheinu, Rey del universo, que nos has escogido entre todas las naciones y nos has dado tu Torah. Bendito eres tú, Adonai, dador o donador de la Torah. Muy bien, te voy a compartir aquí. Me confirma ahorita mi hermano Alejandro si lo vemos. Segundito que se me perdió el zoom. Vamos a ver acá. Perfecto. Ahí estamos. ¿Estamos ahí? Sí, todo bien, se ve bien. Ok, fondo blanco, ¿cierto? Perfecto. Gracias, mi hermano. Bueno, un tema muy interesante, me dice mi hermano pastor. Bueno, espero te escuché bien. ¿No? Vamos a hablar de Yeshua y el adulterio, ¿correcto? Si no, voy a hacer señas. Sí, yo lo noté cuando el hermano me llamó. Dije, bueno, un tema muy interesante que habla de estos dichos, ¿no? De Mateo 5, donde Yeshua lo expresa. Vamos a brevemente, ¿no? Yo creo que es un tema hasta vez muy polémico, ¿no? En base a cómo hasta el día de hoy se mantiene en la tradición de nuestro pueblo Israel, sobre todo en el judaísmo ortodoxo.
Pero vamos a ir a unas cosas interesantes y siempre vamos a ir a la conexión que hay detrás respecto a esto. ¿Cuál era la interpretación de Yeshua en base a esto? ¿Cuál era esta definición de adulterio en la Torá? ¿A quién beneficiaba? Pareciera que fuera hacia el hombre y minimizar a la mujer o es para ambos. Bueno, vamos a ir brevemente, ir resolviendo este asunto, pero empecemos, mis amados, con la definición de adulterio, ¿no? Y hacemos desde Éxodo 20, el Decálogo, una vez que Israel sale de la esclavitud de Egipto, recibe un mandamiento que dice no cometerás adulterio. Ese término hebreo que es naaf, literalmente como dicen en la lengua hebrea, nuestro pueblo, se refiere a cualquier relación sexual extramarital de una mujer casada y cualquier relación sexual de un hombre casado con una mujer casada o comprometida. Hay además otros términos que es naaf y no están restringidos solamente a lo sexual, sino también apostasía y por extensión romper un voto, pacto, promesa. Entonces vemos claramente ya en esta expresión de la palabra naaf se refiere no solamente al ámbito de una relación entre un pacto que hay entre un hombre y una mujer, sino también a ir en pos de otros dioses, en caer en idolatrías, en desviarnos de Adonai. Por eso usted ya en su mente, ¿no? El adulterio de nuestro pueblo Israel, como lo dice la escritura, como lo menciona mucho el profeta Oseas, ¿no? Con la casa del norte, Efraín, pues bueno, usted va a ir haciendo esa conexión. ¿Qué podemos decir aparte de esto? En la escritura, la palabra adulterio denota cualquier cohabitación o relación sexual voluntaria de una persona casada y efectúa con cualquier otra persona que no sea su esposa u esposo legítimo. Vemos claramente, y anote las citas, no voy a ir a todo para no extenderme tanto y tratar de no ocurrir. La Tanaj prohíbe el adulterio para salvaguardar la santidad en el hogar y la familia. Esto es muy importante. El Eterno busca la santidad. Y así como el Eterno, Él es nuestro esposo, el que nos dio la Torah como esa que tuvo, usted ya conoce ese concepto. Así en el hogar, en una familia se debe representar de la misma manera, guardar la santidad del hogar y la familia. Éxodo 20:14, Devarim 5:18, ahí tenemos las dos partes del decálogo respecto a este mandamiento de no cometerás. En el libro de Vayikra, en Levítico, esta demanda es bien explícita. Además, no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo, contaminándote con ella, como dice el Levítico 18:20. Entonces, a modo de introducción, puedo ver esa definición de adulterio. Interesante, yo he estado estudiando el libro de Proverbios, como estaba igual. Le recomiendo ver las enseñanzas capítulo por capítulo. Y es interesante cómo Salomón, y el escritor de Proverbios, nos muestra siempre esa condición de, entre comillas, la mujer adúltera, ¿no? Como decía al principio, ¿será que es ella siempre el problema o hay algo con el esposo? ¿O hay una preferencia del varón? Entonces aquí es donde podemos ver esa connotación. En Proverbios podemos ver esa referencia a la actitud de la mujer adúltera y da un perfil extraordinario de este tipo de mujer, pero además nos habla de las consecuencias de caer en tan horrible pecado. Por ejemplo, los textos de referencia son los siguientes: capítulo 2, 16, 15, capítulo 5, capítulo 6, 20 al 35, capítulo 7, capítulo 9, 13 al 18, por mencionar algunos. De hecho, es el libro que más menciona este tipo de pecado. Entonces, según el libro de Proverbios, mis amados hermanos, el hombre o mujer que cometa adulterio o viceversa, la mujer tiene falta de cordura y está ciego o está ciega. El hombre o mujer que adultera corrompe su alma. El hombre adúltero es inestable en todos sus caminos. El pecado de adulterio afecta el honor de la persona en la sociedad de una forma negativa. Entonces, ¿por qué estamos hablando brevemente de adulterio? Porque en base al adulterio es cuando se da esa carta de divorcio. Ahorita vamos a ir directamente a la escritura. ¿Qué más conlleva esto, mis amados? Dolor, lágrimas, será su pan día y noche. La mujer adúltera es más peligrosa que la prostituta, la que se dedica a eso, ya que la prostituta tiene sus ojos puestos en el dinero, ganancias, como era en la antigüedad, en adoración a los dioses de la fertilidad, hoy en día por tener bienestar. Pero la adúltera en el alma del hombre, interesante, ¿no? Pareciera que es el mismo pecado de inmoralidad, pero el asunto de adulterio conlleva más porque
hay algo que daña directamente al hombre. Y repito, aquí no vamos a poner solamente la parte de la mujer, sino es ambos. Y mismo Yeshua nos va a decir eso. El que comete adulterio no quedará impune. La Torah era muy estricta en cuanto a eso. El que comete adulterio se sale del camino preparado por Elohim y falla en el objetivo. En el pecado de adulterio, hasta los más fuertes han fallado. Hay en el caso, ¿no? De el mismo que escribió los proverbios, cómo cayó después, ¿no? Tanta sabiduría, pero te desvías, metes la carnalidad, metes el materialismo y triste final. El pecado de adulterio, mis amados, traerá a la vida de las personas que lo cometen heridas, muchas veces vergüenza, y a su afrenta nunca será borrada delante de los hombres. Muchas veces queda esa marca, ¿no? Ese estigmatismo, sobre todo cultural, que tenemos muchas veces en nuestros países, ¿no? De personas, tanto hombres o mujeres, que han cometido ese acto, siempre son mal vistos por la sociedad. Vayamos de lleno, mis amados. Dicho esto, a las palabras de Yeshua. ¿Dónde encontramos esa historia de la carta de divorcio? Bueno, Mateo capítulo 1, vaya conmigo, verso 1. Yo uso la Biblia textual cuarta edición como mi cita, más bien como mi escritura principal. Así que cualquier escritura que tenga Valera bien restaurada puede usarla. ¿Qué nos dice el verso 1? Se aconteció que cuando Yeshua terminó estas palabras, se trasladó de Galilea y partió a las regiones de Judea al otro lado del Jordán. Y lo siguieron grandes multitudes y lo sanó allí. Y se le acercaron unos fariseos para tentarlo, diciendo: ¿es lícito que un hombre repudie a su mujer por cualquier causa? Respondió él, les dijo: ¿qué os mandó Moshe? Bueno, Yeshua, ¿no? Como buen fariseo, en el buen sentido de la palabra. Recuerde, siempre hago un paréntesis aquí. Tengo enseñanzas en los martes de Hayesod. Hemos visto muchos ejemplos de Yeshua versus los fariseos en muchos contextos religiosos. El asunto del Shabbat, el asunto de leyes de purificación, el asunto de la moral, etcétera. Y vemos estos encontronazos muy constantes. Y Yeshua siempre va a citar la Torah. Como lo dijo en Mateo 5:17, no ha venido a abolir la Torah de los profetas. Él viene a expresar como fariseo, que fariseo significa que es separado, ¿verdad? Aunque él no se identificaba plenamente con alguna de estas dos escuelas farisaicas del primer siglo de Hillel, de Bet Hillel, Bet Shammai, pero él siempre tendía a uno o al otro, dependiendo cómo ellos interpretaban la escritura, y si ellos lo hacían correcto, él era favorable con esa escuela. Entonces Yeshua responde como buen judío: ¿qué dijo Moshe? ¿Qué os mandó Moshe? Él respondió y dijo: ¿no leísteis que el que los creó desde el principio los hizo macho y hembra? Entonces hace dos preguntas aquí Yeshua: ¿qué os mandó Moshe? Ahorita vamos a ir a Deuteronomio. Pero miren cómo empieza Yeshua yendo al principio, estableciendo aquí un fundamento importante en una relación de matrimonio, donde cita literalmente Génesis, donde Elohim creó, ¿verdad?, al hombre a su imagen y semejanza, macho y hembra, varón y hembra los creó. Y empieza Yeshua con su midrash. Y dijo: por esto dejará un hombre al padre y a la madre, y se unirá a su mujer. Y que dice: y los dos serán una sola carne. Entonces, ustedes deben de entender este principio muy básico, de que esto es un mandamiento, de que el hombre y la mujer deben ser un solo. Aquí usa la expresión basar had, una sola carne, como el concepto de had, de uno. ¿Por qué? Porque así fue el diseño del Eterno. Así que ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Elohim unció, lo que Elohim unió al mismo yugo, no lo separe el hombre. Aquí está el principio de esa fidelidad que debe haber entre el hombre y la mujer. Los que están casados deben entender siempre este principio de que ya son una sola carne. Son diferentes, masculino, femenino, diferentes caracteres, temperamentos, inclusive intelectos, por así decirlo, pero son uno, deben trabajar en conjunto. Entonces aquí es como nosotros procuramos seguir el diseño del Eterno y como nosotros nos mantenemos en esa línea que Él estableció desde Génesis. Repito esta frase del verso 6. Ya no son dos, son uno solo. Así que están bajo el mismo yugo, los dos caminan hacia adelante, ninguno puede jalar para un lado, el otro para el otro lado, mirando
hacia adelante. Entonces ya cuando él empieza así Yeshua a decirles que en ese principio, ellos como tan bíblicos que eran, le responden, Moshe permitió escribir carta de divorcio y repudiar. Está en la Torah. Le dicen, ¿por qué pues? Y una cosa, aquí estoy armonizando Mateo con Marcos, porque es lo mismo. Vaya a Marcos 10, va a encontrar la misma historia, pero estoy haciendo esta armonización de estos evangelios sinópticos para expresar mejor el tema. Marcos 10:4 dice, Moisés permitió escribir carta de divorcio y repudiar. Mateo 19:7 le dicen, ¿por qué pues Moshe mandó a dar carta de divorcio y repudiar? Una pareciera que están haciendo una pregunta, ¿verdad? Y la otra están como afirmando. Cualquiera de las dos son válidas. Y Yeshua responde muy contundente. Les dice, por la dureza de vuestro corazón, o sea, no solamente de ustedes, sino de sus padres, os permitió Moshe repudiar a vuestras mujeres. Recordemos el concepto de repudiar, ya entendemos, no es como que te odio, no te quiero, no. Literalmente es como amar menos, ¿no? O empezar a desligar de esa persona por una u otra causa. Y si queremos ver qué causas conllevan a que un hombre le dé carta de divorcio a una mujer. Entonces, por la dureza de su corazón, o sea, el problema aquí no es tanto la mujer, desde ya estamos viendo esto, sino son ustedes en sus pensamientos, porque todo pensamiento, como dice la escritura, nace del corazón y dependiendo cómo sea su carnalidad o sus deseos, sentimientos, emociones, etcétera, es como usted va a tratar a su esposa. Literalmente está diciendo eso Yeshua. Así que Moshe permitió eso para repudiar a sus mujeres, pero desde un principio, dice Yeshua, no fue así, porque le está citando, ¿no? Lo que leímos de Génesis, o más bien Mateo, y que se expresa en Génesis, de que el hombre y la mujer serán una sola carne. Marcos 10:5, Yeshua les dice, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Interesante, porque literalmente su mandamiento va por Moshe. Por eso decimos la Torah de Moshe. Hay cosas que en Deuteronomio, o la mayor veces de las expresiones y mandamientos, es una repetición, ¿verdad? De la Torah en Éxodo, Levítico y Números, Deuteronomio, por eso se llama Deuteronomio, Deuteronomos, segunda ley, de una repetición de la ley, y es ahí donde se vuelven a expresar los mandamientos que se dieron en el Sinaí, y esos 40 años. Así que vemos claramente que Moshe prescribe esto porque ya nosotros, los que hemos estudiado para allá, ¿no? La situación es que Moshe se metía por el pueblo, por su incredulidad, por su murmuración, por querer volver a Egipto, por asuntos de relación al prójimo, y Moshe tuvo que dictar de cierta manera estas instrucciones. De ahí donde viene el concepto, bueno, no está escrito, y es donde viene lo que es el concepto de Torah Sheval Pei, lo que es la tradición oral, que hay que siempre minuciosamente, no minimizarla, pero con pincitas ver qué cosas realmente pueden tener conexión directamente desde el Sinaí, qué cosas son tradición, repito, tradición de nuestro pueblo. Yeshua fue muy claro en decir en el verso 9, esa es la única razón por la que el hombre le puede dar un ger, una carta de divorcio a su mujer. Os digo que cualquiera que repudia a su mujer, a no ser por causa de inmoralidad sexual y se casa con otro, comete adulterio. Aquí Yeshua vemos claramente que está refiriéndose directamente a lo que dice la Torah. ¿Dónde se expresa en la Torah? Vaya conmigo, Deuteronomio 24:1. Aquí vamos a estar un ratito, vamos a decir algunas palabras hebreas. Ahí está la definición y vamos a irlo desmenuzando. Dice en verso 1, cuando alguno tome una mujer casándose con ella, aquí ya su esposa, ¿verdad? Sucederá que si ella no haya favor ante sus ojos, otras versiones dicen, gracia ante sus ojos. De hecho, esta expresión, haya gracia ante tus ojos, es muy común en la escritura. Vemos que no halló gracia ante los ojos de Elohim. Abraham halló gracia ante los ojos. El mismo Moshe, o sea, vemos claramente los personajes bíblicos importantes hayan gracia y favor delante de los ojos de quién, de Adonai, de Hashem. Pero aquí vemos como que esta mujer no es favorable ante la vista, repito, porque todo tiene que ver con la vista del esposo. Y por haber él hallado en ella alguna cosa reprochable. Usted va a encontrar muchas expresiones ahí.
En la textual dice reprochable, otras versiones dicen indecente o indecencia. Ya uno puede decir, escucha la palabra indecente, ya conecta más o menos que tiene que ver, ¿no? Aquí vamos a ir viendo al original. Esta palabra, interesante cómo se expresa aquí el hebreo erbat con una taf al final, que realmente eso es erbat con una hei, como está aquí, pero en el hebreo, en el texto, dice erbat, una taf al final. Cuando esta persona, este hombre, ya no mira a su esposa como antes, pero por causa de que hizo algo indecente, lo que dijo Yeshua acá, me regreso, una inmoralidad sexual, entonces él le puede dar una carta de divorcio. Le escribirá, dice, la carta de divorcio, interesante, Behataf le sefer keritu, interesante que viene el concepto de ketubá o el kerit, aquí tiene esa connotación de que se la va a dictar, le escribirá y se la tiene que dar así a ella, poniéndola en donde, en su mano. Y después que podrá despedirla. Interesante. Vejatal hacer que tú, aquí la tienes, ya la escribí para ti, mira. Y en la carta debe ser específico por qué razón, ¿verdad? La está despidiendo. ¿Cuál es la palabra clave aquí? Repito, la palabra erbat, que de la raíz erba, los que manejan el Strong, muy básico el Strong, H6172, y literalmente significa desnudez, vergüenza, pudenda, implica exposición vergonzosa, desnudez de algo, indecencia, conducta indebida, expuesta o expuesto sus miembros. Entonces ya usted ya sabe que es de cierta manera un eufemismo para expresar de que sí hubo una inmoralidad, de que ella cayó en adulterio. Interesante, repito, la expresión erbat, ¿no? Cuando vemos aquí que la raíz es con la hei, pero acá está una tab. ¿Por qué la tab? ¿Qué representa la tab? Usted sabe que la tab representa pacto, convenio, marca y señal. Cuando una mujer está casada, ella tiene que ser fiel al pacto, fiel al matrimonio, y vamos a ir conectando en esta misma historia, en esta misma escena con nosotros como la cajal de Israel. No solamente en lo tecnicismo del mandamiento del hombre repudiar a su mujer, sino también la condición de la mujer, la responsabilidad de la mujer y claro está, la responsabilidad del esposo. La mujer, al cometer adulterio, invalida el pacto. Y usted está conectando lo que dice la Torá, lo que dice Oseas, lo que dice el mismo Jeremías, Isaías, etc. Mateo 5:31. También fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Mateo 5:32. Pero yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de inmoralidad sexual, la hace ser adúltera, y cualquiera que se case con una repudiada adultera. ¿Por qué Yeshua está diciendo? Eso trae mucha confusión. Hay personas que esto, wow, entonces, perdón, en mi condición estoy en adulterio. Y ya dependiendo del caso, a veces siempre nos hacen este tipo de preguntas, ¿no? ¿Verdad que no estamos casados legalmente o estamos por la iglesia, no hemos pasado por la jupa? Entonces, todo ese tipo de situaciones, ¿no? En base a lo que Yeshua dice, o si son de un segundo o tercer matrimonio, piensan que están, bueno, vamos a irlo a tratar, ¿no? Porque recordemos, esto es un tema, si nos vamos a lo que es la Torah Sheval Pei, la tradición del pueblo, es complejo porque hay tratados, el Ketubot, Gittim, donde habla de este tema. O sea, hay tratados del Talmud solamente que hablan del asunto de la carta de divorcio. Vamos a ir a algunas partes para ir haciendo esta comparación, haciendo este contraste inclusive. Así que Yeshua vemos que se enfatiza siempre en lo que dice el mandamiento. Por inmoralidad, listo. Y aquí no solamente debe aplicar a la mujer, sino el hombre también. Porque pareciera que, yo uso la expresión, la Torah es machista. Mucha gente, ¿no? Que estudia la Torah y ve su concepto hasta el día de hoy, piensan que guarda y cuida al hombre y a la mujer se minimiza, la mujer se ve como un objeto y no es así. El Eterno ama a las mujeres de Israel, a las hijas de Israel. Él las cuida, Él quiere siempre que mantengan su estatus de santidad, de ser guardadas, de no ser mancilladas, de no ser denigradas. Y por eso podemos ver este tipo de mandamientos y acciones que se deben tomar. Entonces, volviendo al punto, mis amados, aquí la mujer hizo esto y el marido, de acuerdo a lo que se dictó en la Torah, puede darle esa carta de divorcio.
Miren lo que sigue diciendo en el verso 2. Leímos verso 24:1 y miren lo que sigue en el verso 2. Y si ella llega a ser de otro marido, o sea, ya se le dio la carta de divorcio y ya puede literalmente volverse a casar porque ya se le dio esa carta de divorcio. Dice, y el segundo marido la aborrece, o sea, podría pasar lo mismo, aborrecerla. Ya no te quiero, le escribe carta de divorcio y otra vez la pone en su mano. Vea cómo vemos esto constante. Le escribirá carta de divorcio poniéndola esta en su mano. Acá en el verso 2 se vuelve a repetir lo mismo. Le pone en su mano y la despide de su casa, o si muere este último marido que la tomó por mujer. Mire el verso 4, se pone interesante. No se le será permitido al primer marido que la despidió tomarla de nuevo como mujer. Aquí está una prohibición literal. Después de quedar ella, ¿qué? Mancillada, puesto será abominación. Aquí vemos dos palabras interesantes, que es la palabra tamé. De hecho, quiero escribir más así, hatamat, hatumá. Aquí tenemos la palabra quedar mancillada de hatumá. Usted ha escuchado la palabra tamei. Bueno, es la raíz tamei, y tamei significa ser inmunda, convertirse en impuro, convertirse en impura, ser o llegar a ser impuro. Y aquí mira, las categorías puede ser sexualmente, religiosamente, ceremonialmente. Por eso la expresión tamei connota todo esto, tanto lo moral como lo ritual. Esa es la expresión hu tamá, que viene de la raíz tamei, la H2930. Entonces, ¿por qué la mujer queda mancillada? Recordemos, todo acto, y uso la expresión sexual y fluidos, queda uno ceremonialmente impuro. Y si hay un acto que tiene que ver con fornicación o adulterio dentro del campamento, o tenía que ver dentro del campamento de Israel, también profanaba el lugar. Entonces son ambas cosas, tanto moral como ritual. Hoy en día, ¿qué nos debe preocupar más, mis amados hermanos y hermanas? Lo moral. A veces nos queremos enfocar mucho en los ceremonialmente puros, ¿no? Y estamos ahí, está muy meticulosos en ese asunto. No hay que bajarle un poco. Si lo haces está bien, si te ayuda a ejercer mejor el mandamiento, Baruch Hashem. Pero hoy en día debemos de guardar más la moralidad, lo que tiene que ver con la santidad de nuestros cuerpos. Entonces, obviamente, a haber un acto sexualmente hablando, la mujer quedaba ceremonialmente, entonces quedaba mancillada, y esto dice que es abominación. Esta palabra es muy interesante, tobeach, porque tobeas es una cosa repugnante. Imagínense el estado que podía quedar la mujer. Y no porque la mujer lo fuera, sino quien lo cometía, el hombre. Recuerda algo aquí, mi hermano. El hombre y la mujer están diseñados en el plan de Adonai. El hombre siempre va a ser el portador y la mujer es la que recibe. Usted ya sabe a qué me refiero. Inclusive en el concepto de concepción es lo mismo. Uno engendra y la otra ¿qué? Concibe. Y es ahí cuando es en inmoralidad, entonces la mujer es que profanada, y como la mujer es profanada, en este caso, queda impura sexualmente y ritualmente, ceremonialmente, entonces el Eterno eso llama abominación, porque todo tiene que ver el asunto entre la vida y la muerte. El Eterno es un Dios de vida, un Dios kadosh, y no permite que la muerte, ni la impureza, ni el pecado entre dentro de ese terreno sagrado. Entonces vamos viendo, no es que la mujer, wow, miren cómo la denigran, miren cómo queda. No, no, ella es el objeto, ¿verdad? Y en base de cómo el hombre la tomó, y en las condiciones por las cuales la tomó, ella queda en este estado. Y en lo que era la tierra, en aquel tiempo, inclusive en la época del segundo templo, se guardaba esa santidad porque el Eterno es un Dios Kadosh y no podemos contaminar el espacio sagrado. Así que quedaba en estado de tamé. Esto era abominación delante de Adonai. Dice, y no traerás depravación en la tierra que Adonai tu Elohim te da por heredad. Y eso claramente aquí se establece. Repito, la mayoría del tiempo la mujer es la que quedaba en ese estado por causa del hombre. Pero también había casos donde la mujer, en este caso, se prostituía, ¿verdad? Para los ritos de la fertilidad. Y hacemos el asunto de Valpeor, lo que sucedió, ¿no? Cómo entraron estas mujeres y empezaron a contaminar a los hombres. Entonces vemos claramente, todo tiene que ver con lo sexual, tiene que ver con la inmoralidad y también con las impurezas.
Entonces aquí ya vamos ya viendo esta relación. Esperemos que esté claro cómo lo vamos desglosando, porque queremos ver realmente, la mujer es realmente la culpable, la mujer es la que comete el pecado, la mujer es la que, sí, como decimos, la embarra, la que tropieza y el hombre es como que me lavo las manos, doy carta de divorcio y pum, bye, chao. No es así. Entendemos que, como dice Yeshua, somos una sola carne y lo que haga uno, lo que haga él, lo que haga ella, afecta al otro. ¿Ok? Entonces es muy importante tener presente ese punto. Deuteronomio 23:14 hay una expresión similar que tiene que ver con lo que leímos. Esto ya sabemos que tiene el asunto de el cuidar el campamento. Y yo soy unas personas que expreso eso en la comunidad. Nosotros como comunidad, mis amados, hoy en día tenemos que tener mucho cuidado en cuidar la santidad del campamento y sobre todo el asunto de la moralidad. Porque dice en el verso 14 del capítulo 23, porque Adonai tu Elohim anda en medio de tu campamento para librarte y entregar a tus enemigos delante de ti. Por tanto, tu campamento ha de ser Kadosh, no sea que vea en ti cosa inmunda. Hay una expresión interesante que es similar a la otra, Ervat Dabar. Dabar sabemos que se puede traducir como palabra, ¿no? Y si esto pasa en el campamento, hay contaminación tanto del hombre como de la mujer, que dicen el Eterno se aparta de nosotros. Entonces, este punto me llamó la atención porque usa la misma expresión de Ervat que tenemos aquí, la indecencia, que es la misma palabra de capítulo 24, verso 1. Pero vayan notando, no hay problema, igual yo siempre me escribe More Alejandro, yo con gusto les puedo enviar la presentación para que la repasen. Muy bien, vamos al 24.1 y 24 es repasar para entrar. ¿Qué es esto de carta de divorcio? Escribirás, carta de divorcio y la pondrás en la mano. Escribirá carta de divorcio, inclusive el segundo, y la pondrá en su mano. Bueno, vamos a ver dónde interpreta nuestro pueblo este asunto y qué conlleva dar carta de divorcio y bajo qué circunstancias, aparte, y digo aparte porque nuestro pueblo, en su afán de poner cerco de protección a la Torah, añaden más mandamientos. Y eso es una carga, mismo Yeshua lo dijo, ¿no? Pedro lo dijo. Por eso Yeshua dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Es sencillo, Yeshua, solamente por inmoralidad lo puedes hacer, no por otro asunto. Pero vamos a ir brevemente a algunos ejemplos de este asunto de dar carta de divorcio. Voy a basar el texto de la Mishneh Torah de Maimónides sobre el divorcio en el capítulo 1 como introducción. Y miren, solamente de inicio da 10 cosas. La esposa, dice, solo puede divorciarse mediante un documento escrito que llegue a su poder, como dice la Torah. Dicho documento se llama get, carta de divorcio. Hay 10 cosas básicas prescritas por la Torah en el proceso de divorcio. Mira, hay 10 cosas que dice la Torah. Muy bien. El get debe provenir del marido voluntariamente. Número 2. Deberá prepararlo únicamente por escrito. Número 3. El asunto de la carta debe revelar que se ha divorciado y la ha quitado de su posesión, ya donde pertenece a él. Punto número 4. Debe expresar la idea de separación entre él y ella. ¿Por qué motivo le está dando carta de divorcio? Número 5, debe estar escrito especialmente para ella, tiene que tener el nombre de ella, inclusive el apellido. Número 6, no debe exigir ningún otro acto excepto la entrega. Punto número 7, debe entregárselo, vuelve a enfatizar eso, dárselo ya sea directo él o con un intermediario. Número 8, debe entregárselo en presencia, muy importante, de testigos, en este caso mínimo 2 testigos. Punto 9, debe entregársela como una carta de divorcio. Y 10, solo el marido o su apoderado, el intermediario, debe ser quien se lo entregue. El resto de las características de un get, como la fecha y la firma de los testigos, escuche bien ahí, son todos de origen rabínico. Entonces recordemos, ya lo que es Mishneh Torah empieza a relatar todas estas leyes orales que se empezaron a establecer ya durante la época de Yeshua y previo, hasta que ya escribieron ya por el siglo del 200, 300 en adelante, ya cuando se completó lo conocemos como el Talmud. Entonces ahí ya esos dichos y regulaciones y leyes orales de origen rabínico quedaron establecidos. Pero volvemos al punto, la Torah no establece o no especifica por qué causas, aparte de la inmoralidad, hombre puede
despedir a su mujer. Vamos ahora aquí en esta pregunta. Dice, ¿cómo sabemos que estos 10 elementos esenciales están prescritos en la Torá? Hacen la pregunta. Dice, está escrito, si a ella no le agrada y él le escribe carta de divorcio, se la entrega y la despide de su casa. Lo acabamos de leer, Deuteronomio 24:1. Ellos van a citar siempre la Torá. Si ella no logra complacerlo, miren, complacerlo denota que él se divorcia de ella solo voluntariamente. Y si su divorcio ha sido involuntario, es nulo. Muy importante eso. La esposa, sin embargo, está divorciada, haya querido o no. Entonces vemos claramente y vamos a entrar a algunos ejemplos que a la vez son tan chistosos, a veces son tan complejos en cómo nuestros sabios de nuestro pueblo tratan de lidiar con esta situación y hay que decirlo, tratando siempre de poner al hombre, ¿no? En este caso, en un lugar privilegiado, por así decirlo, de que, bueno, cualquier motivo que tú tengas que pueda ser válido, tú la puedes repudiar. Pero Yeshua dice que no es así. Es muy importante entender esos aspectos. Vamos ahora al capítulo 3. Dice que un get que no está escrito por el hombre que inicia el divorcio y por el bien de la mujer que se divorcie no es válido. Repite eso, tiene que estar el nombre del esposo y él haberlo escrito, ya sea él o por un sefarim o un escriba. Dice que está implícito. Dice que un escriba escribió un get para aprender arte de escribano, está chistoso, o para enseñarles, y vino un marido y descubrió que el get estaba escrito con su nombre. Mira, él estaba practicando porque él es un escribano y se dedica a escribir documentos legales. Y por ahí se le ocurrió poner en su práctica de un get el nombre de una persona. Entonces vino este marido y descubrió que el get estaba escrito con su nombre. El nombre de la mujer era el mismo que el de su esposa. Miren qué casualidad. Y el nombre de la ciudad será el mismo que el nombre de su ciudad. Dice, si tomó este get y lo usó para divorciarse de su esposa, el divorcio es nulo, porque no fue, ¿verdad?, hecho para él directamente. Por casualidad ahí, ¿no? Unas casualidades que pueden pasar. Y concordó el nombre de él, de la mujer, de la ciudad, pero de acuerdo a la tradición eso es nulo. Otro ejemplo. Además, un get también es nulo en el siguiente caso. Un hombre recibió un get para poder divorciarse de su esposa y cambió de opinión. Un habitante de su ciudad lo descubrió y le dijo, mi nombre es el mismo que el tuyo y el nombre de mi esposa es el mismo que el de tu esposa. Mira qué casualidad. Aunque el segundo nombre lo tomó y lo usó para divorciarse de su esposa, dice, no es válido a pesar de que fue escrito para efectuar el divorcio. Estos dos casos son interesantes, ¿no? Podrían tomar ventaja, pero en ambos es nulo, es inválido. Otros ejemplos. Cuando un hombre escribe un get con la intención de divorciarse de su mujer, pero cambia de opinión y no se divorcia de ella, no podrá divorciarse de ella con este mismo get. En otra ocasión, si así lo desea, si entró en intimidad con ella después de que se escribió el get. Este pareciera, pues miren qué chistecito, ¿no? Pero no. Volvemos al punto, la intención del corazón del hombre. O sea, llegó a un punto donde eso estaba convirtiendo tener ese documento por cualquier situación, inclusive ya antes de casarte, ya tenías tú listo ese documento para cuando ya vieras a la indicada y hasta le pusieras ya el nombre listo para dictaminar, ¿verdad? Miren el segundo caso, es más interesante. Sin embargo, si él se divorcia de ella con este antiguo get, el divorcio es efectivo. Ella puede volverse a casarse sobre esta base sin ningún escrúpulo, porque el get fue escrito por amor a ella y le fue dado ahora en presencia de testigos, como exige la ley. ¿Cuál ley? La Torá no, la Torá escrita, porque ahí vamos a ver que aunque ellos dicen que es la Torá, pero ellos la están regulando, porque desde el principio no debería utilizarse para el divorcio. Esto es, dice, un decreto rabínico para que la gente no diga, ella será precedida después del nacimiento de su hijo. Entonces, claramente, en beneficio del hombre, muchas veces en beneficio de la mujer, a ambos o al segundos, ¿verdad? Incluyendo los testigos, tienen que estar involucrados, pero al final, el decreto rabínico determinaba la validez
o no del documento. O sea, el nombre al final, y si hagamos la pregunta, si ese marido tenía buena influencia con ese juez, en el sentido de su responsabilidad de dar y recibir los get, entonces obviamente que podía aceptar o podía invalidar. Entonces vemos que era muy complejo. Por eso a veces cuando uno se mete en el asunto de la tradición oral, surgen más inquietudes, más preguntas, porque a veces nos complicamos. Más bien nuestros sabios se complican en todo ese asunto. ¿Por qué darle vueltas al asunto? Y porque vamos a llegar a situaciones extremas y hasta a veces tontas. Ahorita vamos a ver unos ejemplos. Vamos a dar dos ejemplos más. Las siguientes reglas, dice, se aplican cuando un hombre le dice a un escriba, escribe un get por el bien de fulano de tal, y permanecerá en mi posesión cuando me case con ella. Me divorciaré de ella con él si el escriba escribe tal get y el hombre se casa con ella y luego se divorcia de ella con ello, el divorcio es nulo. Tiene razón. Que la mujer no podía divorciarse cuando se redactó el get. Por lo tanto, se considera que no ha sido escrito con motivos del divorcio. Tiene sentido. Sin embargo, si el hombre le dice al escriba, escribe un get para la mujer que está consagrada a mí, y mira aquí, después de consumar el matrimonio, me divorciaré de ella, debería consumar el matrimonio y divorciarse de ella con tal un get, el divorcio es vinculante. Mira qué chistecito, ¿no? Aquí él toma ventaja de esto, ¿no? Me gustó esa muchacha, ya tengo el get, nomás la quiero para acostarme con ella, es literal, y después la despido, no me gustó. ¿Me entienden? O sea, si fuéramos en el asunto del acto, ¿no? Lo que él deseaba. Imagínense hasta dónde llegaba esta situación. Por eso esta expresión, pero no quiero ser tan así, ¿no? Es tremendo, ¿no? Como el hombre, los sabios, los que decretaban esto, los que daban este tipo de regulaciones, realmente favorecían la mayoría del tiempo al hombre. Entonces aquí miren, ¿no? Consumo un matrimonio y después la despido, ya listo. Nomás quería para eso. Y no debe ser así. Aquí vemos que el que está pecando, el que está tomando ventaja y usando a la mujer en todo el sentido de la palabra es el hombre. Entonces, ¿quién está pecando? Él o ella. Hagamos la pregunta y conectemos con lo que dice Yeshua. Si ella comete inmoralidad, entonces dale. Pero si tú estás usando esta carta de divorcio para beneficiarte a ti mismo y después repudiarla, entonces, ¿quién está pecando? Tiene sentido, ¿no? Para ayudar a los escribas, y cierro con esto, nuestros sabios les permitieron escribir los textos estándar de Gitín de antemano y dejar vacío el lugar para el nombre del hombre, el nombre de la mujer, la hora y lugar para la oración. He aquí te es permitido casarte con cualquier hombre, así puede escribir estas partes del get por el hombre que da el get y por la mujer que lo recibe. Después deberá hacer firmar a los testigos por el bien del marido y la mujer. Y la siguiente regla se aplica así. Si un escriba escribió un get por el bien del esposo y la esposa según lo requerido, y los testigos firmaron sin tener esa intención, dado que el marido se lo da a su esposa en presencia de testigos que observan la transferencia, el get es válido, según la ley de las escrituras. Sin embargo, es inaceptable por decreto rabínico. Entonces aquí están contradiciendo. Vamos al punto y la pregunta que hice hace un momento. Vamos a hacer caso a lo que dice la escritura o lo que dicen los sabios, lo que dicen los jueces que dictaminan ese tipo de reglas, y podemos seguir porque estos tratados, ese Gitín es extenso, habla de asuntos hasta a veces unos chocantes, ¿no? Entonces vamos al punto inicial. La carta de divorcio, ¿para qué es? ¿Para qué tipo de situaciones se daba? Ya Yeshua dijo, por la dureza de su corazón, porque vemos que el que tiene dureza de corazón es el hombre. Aquí estamos realmente levantando, ¿no? Siempre la dignidad, el carácter, el estado de la mujer. Y cierro con este que es bien chistoso. En Mishnah tiene 10, y aquí hablando de las escuelas farisaicas, Bet Hillel, Bet Shammai. Y me extraña que de Bet Shammai, que era la más rigurosa, que era antigentil, menciona esto. Dice, ningún hombre se divorciará de su esposa a menos que encuentre en ella un comportamiento impúdico. Lo mismo que dijo Yeshua, lo que dice la Torah, como está escrito en Deuteronomio 24:1. Yeshua aquí está de acuerdo con Bet Shammai. Interesante
que ellos eran más rigurosos. Al final, hoy en día, la mayoría, yo creo que el 70-80% de los decretos rabínicos son en base a Bet Hillel, pero aquí Yeshua está de acuerdo con Bet Shammai. Bet Shammai dice, no, lo que dice la Torah, si ella es inmoral, si ella cometió un pecado inmoral, se le puede dar la carta de divorcio, como está escrito en Deuteronomio 24:1, porque encontró en ella Hervat Davar, comportamiento impúdico. Pero Bet Hillel dice, incluso si ella estropeó su comida, porque se dice Hervat Davar, entonces ahí dice se le puede dar carta de divorcio. Wow. Yo no sé cómo en su país, o sea, se le quemaron las habichuelas, se le quemaron los frijoles, se le quemó la sopa, se le quemó algo o mucha sal a la comida. De acuerdo a lo que Bet Hillel dice, usted la puede despedir. A ese punto llegaban. Pero miren, Rabí Akiva fue más allá. Incluso si encontrara otra mujer más bonita que ella, como está dicho, si sucederá que ella no se encuentra favorable ante sus ojos. O sea, malinterpreta esto. O sea, Rabí Akiva llegó a ese extremo. Si el hombre miraba a otra mujer más bonita que su esposa, más atractiva a la otra que su esposa, entonces te repudio porque me gustó aquella. Entonces ahí estamos cayendo en ¿qué? En pecado, porque ahí el hombre es el que con sus ojos está codiciando otra mujer, está deseando otra mujer, sea soltera, sea casada, al final es inmoralidad, y va a repudiar a su esposa por causa de ella. Volvemos a las preguntas iniciales. ¿Por qué Moshe repudió? ¿Por qué Moshe permitió escribir carta de divorcio y repudiar? Por la dureza de vuestro corazón, porque ustedes todo lo que en su corazón, como dice Yeshua, los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, son los que contaminan al hombre. Por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. El problema no es la mujer, acá solamente que volvemos al punto, si ella es la que cometió el acto, pero aquí el hombre lleva mayor responsabilidad. Por eso conectamos rápidamente. Y repito que es bien curioso esto. Cuando le reí lo de aquí iba hace años, digo, este sí se la rifó, un home run, como decimos, o sea, así llegaba. Y creo que todavía en algunos sectores del judaísmo ultraortodoxo se practica. No quiero dar un mal juicio ni lo estoy haciendo, pero creo que sí todavía siguen estas reglas a conveniencia, porque es a conveniencia. Se te quemó la comida, a lo mejor llegaste al trabajo y la mujer no se peinó, no se arregló o no lavó la ropa, tú la puedes dar carta de divorcio tranquilo. Se le quemó la comida, ya no la miras atractiva, expídela, repúdiala, no es así. Yeshua siempre fue directo, comportamiento impúdico, como decía Bet Shammai. Entonces, Mateo 5:27, oíste que fue dicho, no adulterarás. Mateo 5:28, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Quién es el problema? El hombre. Porque aquí, como vemos en 28, aquí, de acuerdo a las palabras de Rabbi Akiva, ¿verdad? Ya codició otra mujer, entonces, ¿quién cometió adulterio? ¿Su mujer o él? Yeshua lo acaba de decir. Él cometió adulterio porque miró a otra mujer y ya codició en su corazón. Tienes que ir al acto. Y eso es muy claro hoy en día, mis amados. Tener mucho cuidado, repito. Porque hoy en día no tienes que hacerlo físicamente. Hoy en día está ahí frente en tu celular, en tu computadora, en tu dispositivo, en la calle. En todos lados nos están bombardeando. Nos cuidar nuestro corazón, nuestras vistas. Para eso tenemos los tzitziot, varones, porque es muy fácil nosotros adulterar primero antes que echarle la culpa a la mujer. Reish Lakish, interesante, rabino de la segunda generación de los Amorín, allá por el año 200 de la era común, dice, usted no debe creer que solo aquel que ha cometido el delito con su cuerpo se lo llama adúltero. Si comete adulterio con los ojos, también se le llama adúltero. Interesante, ¿no? ¿Quién dijo eso cientos de años atrás? Yeshua. Y posiblemente en una tradición oral, porque muchas de las palabras de Yeshua en Mateo 5, el 80%, era algo que otro rabino de la época ya decía a sus discípulos. Entonces, interesante, ¿no? Cómo él hace el mismo comentario, tiempo después a lo que Yeshua también él expresó en Mateo. De hecho, Mateo 5 es la mejor enseñanza y cátedra de Yeshua versus
la tradición oral, la religiosidad versus lo más importante que Dios desea. Corazones puros, corazones humildes, corazones que guarden sus mandamientos. Mire el verso 19. Estoy yendo back and forth, adelante y atrás para que conectemos. Ahora, ya creo que quedó claro, ¿no? Que fue tan sencillo, ¿no? Yeshua lo dijo, lo vimos de los rabinos, vimos unos ejemplos y fácil. Aquí es por una causa. Pero ahora, mis amados, pongamos en la posición nosotros como esa mujer que es Israel, la Cajala que se va a casar con Mashiach, que dice que una sola carne, así que ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que lo unció o unió al mismo yugo, no lo separa el hombre. ¿Dónde encontramos esta expresión similar donde el Eterno se refiere de esta misma forma a su pueblo? Aquí literalmente le está hablando a Judá, recordemos, ya entendemos la identidad, casa de Israel, casa de Judá. Una fue repudiada, casa de Israel, la historia de Osea, no vamos a ir allá, solamente por encima. Pero aquí en Malaquías, Judá profanando el pacto, porque también fue detrás, como dice la rebelde Israel, las dos profanaron. Dice, no todos tenemos, Malaquías 2:10, no todos tenemos un mismo padre, no nos ha creado un mismo Elohim. ¿Por qué pues nos portamos deslealmente uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros ancestros? Y hagamos la misma pregunta, ¿por qué nosotros hasta el día de hoy somos desleales, no somos fieles, no somos personas de pacto? Y puede que esté sucediendo eso, lo moral, puede ser que esté sucediendo envidias, pleitos, disensiones, y al hacerlo estamos profanando el pacto que se hizo en el Sinaí. Dice, Judá fue abandonada, una abominación se ha cometido en Israel y en Jerusalén, porque Judá ha profanado el santuario de Adonai, que él ama. Muy bien, Israel se fue, hizo su propio reino, hizo sus fiestas, levantó sus becerros, pero Judá no se quedó atrás. Judá profanó el templo, como dice Ezequiel, como dice Isaías. Las fiestas, los espacios sagrados, es lo peor. La casa de Adonai, donde habitaba su presencia, fue mancillada. Y dice, profanó Judá el santuario de Adonai que él ama y se ha casado con la hija, dice, de un dios extranjero. Excluye a Adonai de las tiendas de Jacob, de los que presentaron ofrenda ante Adonai Sebaot. Y recuerde, cuando usted ve a Adonai Sebaot en la escritura, ahí está hablando el Eterno en acto de guerra. Adonai de los ejércitos, viene juicio contra ti, Israel, viene juicio contra ti, Judá, por haber violado, invalidado mi pacto, ir en pos de otros dioses, en no hacer justicia social, en inmoralidad entre el pueblo, y viene juicio. ¿A quién tal hace tanto el maestro como al discípulo? Imagínense. Otra ocasión dice tanto el sacerdote como el levita, tanto el padre con la madre, el hijo, el hermano, y todo el mundo se corrompía. Es tremendo. Y además hacéis esto, cubrís el altar de Adonai con lágrimas, llantos y gemidos, porque él no se vuelve ya más hacia vuestra ofrenda. Todavía están de hipócritas, han mancillado, han violado mi pacto y todavía creen que yo voy a aceptar sus ofrendas, ni la acepta con agrado vuestra mano. Y aquí está la clave, porque estoy conectando el texto, 14, 15, 16. Y con todo esto preguntan, ¿por qué? ¿Por qué Adonai ha sido testigo entre ti y la mujer de tu juventud? Aquí empieza a ser la analogía, a la que has sido infiel, siendo ella tu compañera y mujer de tu pacto. ¿No es uno el que hizo la carne y el espíritu en ella? ¿Y qué demanda ese uno? Un linaje consagrado. Conectamos las palabras de Yeshua. Pero Yeshua conecta siempre esta escena de la fidelidad del matrimonio de ambas partes, tanto del hombre como de la mujer hacia el hombre, para mantener ese had, mantener la santidad y guardar el pacto. Guardad pues vuestro espíritu y no seáis desleales con la mujer de vuestra juventud. Porque el que aborrece y repudia, mire eso el lenguaje que estamos viendo, dice Adonai Elohim de Israel, cubre su vestidura con violencia, dice Adonai Sebaot. Guardad pues vuestro espíritu y no seáis infieles. Preciosa esta escritura. Ahora, como del tecnicismo del mandamiento de una pareja, como ya nos lleva como pueblo, tanto casa de Judá como casa de Israel,
en la misma situación. Obviamente con imágenes, no vamos a ir a citas por falta de tiempo. Pacto en el monte Sinaí, pacto de Adonai con Israel, Nashev Nishma, haremos y obedeceremos. Las 10 palabras, empecemos con las 10 palabras. Si mantenemos la fidelidad de 10 palabras, podemos guardar los demás mandamientos. Se dan 52 mandamientos más sobre la adoración y la justicia social. De 613 se pueden guardar como 246, 47. Tengo la lista, se los puedo enviar. Porque a veces, ¿cuántos mandamientos? Obviamente en categorías de hombre y mujer. Los que podemos guardar fuera de Israel, la tierra. No solamente Shabbat, fiestas, kosher, etc. Hay muchos mandamientos que debemos guardar. Se da el pacto, el pueblo, Nashev Nishma, haremos y obedeceremos. Y no entramos a Oseas, pero conecta. Oseas, ya lo he leído, hermosa historia, capítulo 1, 2 y 3, el matrimonio, el adulterio y la restauración. Y aquí vemos, el Eterno está violando su palabra porque se agarran, no, si ya la repudió no la puede tomar, pero es el amor de Adonai porque él juró por sí mismo. Y porque él juró por sí mismo, la vuelve a tomar. No importa que ella tuvo muchos maridos, muchos amoríos y se prostituyó, él la redimió. Y así donde viene Yeshua, ¿no? Y vamos a ver lo que dice Pablo adelante. Cómo el tema, ya volviendo al punto inicial de la pareja, en una situación así de adulterio, fornicación, cómo se debe restaurar. Miremos la historia de Oseas y Gomer para nosotros, mis hermanos y hermanas, poder actuar de la misma manera. Porque si Adonai nos perdonó, nos amó, nos redimió, nos compró de nuevo, nos tomó de nuevo, aún sin merecerlo, ¿cuánto más nosotros debemos demostrar lo mismo hacia tal vez una persona, él o ella, que te haya dañado? En esto vemos el símbolo profético de la relación de Adonai con Israel. Pacto en el monte Sinaí. Por eso vemos cuando Moshe, los vimos hace que 2, 3 porciones atrás, viene de la montaña, trae las tablas y las rompe porque él era intermediario. Ahí Israel estaba en pacto y él, por ser infiel, ahí el Eterno los podía consumir. Él le dijo, yo los voy a consumir. Y Moshe rompe el pacto, rompe ese pacto matrimonial, la que tuvo, para que tuviera una segunda oportunidad Israel. Y donde cae Caret Berit, el corte del pacto, donde ya Moshe escribe las tablas y ahora sí, como dice el dicho, el que pecaba, moría. Al instante, pecaba, pum, lapidación, excomunión, Caret, cortado del pueblo, exiliado, latigueado, etcétera. O sea, ¿por qué? Porque el Padre ya no iba a permitir más pecado. Pero Israel, como dice, la Escritura dice Salmos, él estuvo disgustado, no obedecieron, seguían haciendo su corazón duro, porque el concepto de dureza del corazón viene, no entre esa parte por el tiempo, viene directamente de nuestros padres, que hemos heredado ese corazón duro. Idolatría, mis amados, igual que adulterio. Así como era en aquel tiempo, la prostitución hoy en día, ¿no? Inclusive esa que se maneja mucho en el mundo, esa inmoralidad que usted la ve en todos lados y aquí te cae lo mismo. Idolatría.